Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like, manita arriba a este video para que podamos llegar a más personas. El día de hoy, domingo 25 de junio del año 2023, vamos con información, pregoneros, porque en esta ocasión les traemos este video del periodista en esta entrevista que tuvo con Santiago Krill. Luis Alberto Medina prácticamente lo puso contra las cuerdas. ¿Por qué creer en ustedes, los panistas? ¿Por qué votar por ustedes? ¿Por qué Santiago Krill busca ahora esta candidatura presidencial por parte de la oposición cuando le han fallado y ahora están aliados al PRI, al cual no pudieron enfrentar en su momento? Pone en jaque a la corcholata favorita de Marco Cortés, Santiago Krill Miranda. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros. Krill quedó muy mal parado en esta entrevista. Sería el principal error de esa autocrítica, dices tú. No se pudo desmontar un viejo al PRI, no se pudo combatir al PRI como hubieran querido. Es decir, pero mira, más que el PRI, porque el sistema, pues el sistema político. Así, el sistema, era lo que decía Said. ¿Cuál es el problema? El problema es el sistema de corrupción, que es el sistema de complicidades. Se los comió a los panistas la corrupción también. Bueno, mira, por supuesto que hubo situaciones de corrupción, no como ahora, ni como en otras épocas, sí las hubo. Pero yo creo que no se debe categorizar en una cosa u otra, son muchas cosas. Ahora, yo creo que hay dos errores claves desde mi punto de vista. A ver, interesante. Desmontar el viejo régimen desde el punto de vista de sus intereses creados y su manera poco democrática de operar. Y segundo, no haber expandido la ola democrática que es la distribución del poder en la distribución y en la equidad, y haber repetido, en la economía. Y haber repetido vicios, ¿no? Como dices también. Y haber repetido vicios y también pues las formas, porque mira, como decía Reyes Robles, y tenía mucha razón, la forma finalmente es el fondo. Es el fondo. ¿Y cómo ahora sí poderle creer a los panistas, a Santiago Krill, haciendo esta autocrítica? Porque dices, porque conozco lo que está mal y lo que está bien. Esa sería la fortaleza. Bueno, es esa experiencia, porque es fundamental. ¿Qué es lo que requiere este país? En primer lugar, requiere, Luis Alberto, que nos reconciliemos entre los mexicanos. Pero ojo, ¿qué tipo de reconciliación? Ya está la clave. Es buscar una unidad dentro de la diversa pluralidad, dentro de las enormes diferencias que tenemos mexicanas y mexicanos, y con inclusión, con diálogo. Y a través de esa pluralidad, que en vez de que sea nuestra debilidad, convertirla en una fortaleza. Entonces, una reconciliación nacional. Yo busco un gobierno de unidad nacional dentro de la pluralidad y de la diversidad, pero también reconciliarnos con el mundo. México debe de volver a ser parte importante del mundo. No tener a embajadores que son premiados por traición, Luis Alberto. Eso no está bien, es el mundo de antivalores. No tener de acompañantes en el mundo internacional a los dictadores de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. No estar violentando los tratados comerciales, los tratados de inversión, los tratados de derechos humanos, los tratados del medio ambiente. Entonces yo quiero reconciliar a México con el mundo y que las y los mexicanos se sientan orgullosos de su gobierno. Entonces la reconciliación para mí tiene otra dimensión también. Reconciliar a la política con los ciudadanos. Si tú preguntas en este momento cómo ven a los políticos, a los políticos, sí, la gente lo cree, y a los partidos políticos, a los diputados, a los senadores, estamos muy mal calificados. Esto es un proceso de reconciliación. ¿Y eso cómo se traduce? Democratizar el sistema de partidos. Democratizar nuestro sistema presidencial. Sigue siendo el mismo desde 1917. Pero aunque la gente quiere a López Obrador, ¿no, Santiago? ¿Estás de acuerdo? Aunque la gente quiere ese sistema todavía presidencialista, o al menos aprueba a López Obrador, 70%. Perdóname, a ver, una cosa es que el presidente tenga popularidad, otra cosa es que apruebe sus resultados, y otra muy distinta es cómo está viendo la gestión de su gobierno, no solamente en términos de resultados, sino en términos de personas. Entonces, yo creo que López Obrador es una etapa que llegó a zarandear al sistema político y en vez de desaprovechar esa oportunidad y verlo como algo negativo, sacar provecho. En esta vida siempre todo está tiene pasando un lo que ángulo. ustedes, a López Obrador, ¿tú crees cuál sería una crítica que le harías al presidente? Es decir, que está cayendo... Autoritarismo sobre todo. Mira, es un hombre que yo creo que no se reconoce a sí mismo, Luis Alberto. No es el hombre que yo conocí en las luchas por la democracia en los años 90. Ahí estaba junto a nosotros, en las marchas, en el activismo. Yo tenía muchísimos diálogos con él.
lo invité a mi casa, me invitaba a su departamento allá a Copilco a desayunar, desayunos los tamalitos tabasqueños, muy sabrosos, por cierto, pero no es el López Obrador que yo reconozco. Entonces tú me dices, bueno, ¿y por qué? Es mi momento, Luis Alberto. Es mi momento porque es y ha sido mi sueño empujar y consolidar esta etapa de transición democrática, pero sobre todo dándole adjetivos sociales a nuestra democracia, que no se los ha dado López Obrador, porque las transferencias, que yo por supuesto no solamente las voy a respetar, las voy a mejorar con creces, tenemos que darle los grandes programas sociales. Ahorita me voy exactamente para que me disecciones tus motivaciones. Esta es una frontera que tenemos que pasar. ¿Qué falló con Fox en el caso de Genaro García Luna? Tú eras secretario de Gobernación, él fue director de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, el policía del panismo, vaya, Fox, Calderón, secretario, como tú ya sabes, como todos sabemos cómo terminó la historia. ¿Cuál sería la autocrítica? Ya que estás haciendo la autocrítica, pocos políticos hacen la autocrítica ahorita en estos tiempos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú estabas enterado de lo que hacía? No, y cómo por supuesto que no. Mira, yo creo que lo primero que habría que averiguar con precisión, Luis Alberto, y esto todavía no ha quedado claro, ¿cuándo se corrompió García Luna? ¿Cuándo? Porque eso es clave. Cuando trabajó con el gobierno del presidente Fox, trabajó en la Procuraduría General de la República. Y él construyó una agencia que fundamentalmente se abocaba a secuestros y fue eficaz. Después empezó a entrar al combate en contra del crimen organizado y fue eficaz, tan eficaz que lo premiaron, lo condecoraron en Estados Unidos, en Colombia, en España. Entonces, algo sucedió en su carrera y la pregunta clave es, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo se transformó de ser un buen policía en un mal policía? ¿Cuándo hizo ese tránsito? ¿Cuáles fueron sus primeros acuerdos con el crimen organizado? Porque lo que es muy claro es que ni las agencias de inteligencia del Estado mexicano, cuando menos en tanto yo estuve a cargo de ellas, pero tampoco la DEA, la CIA, el FBI, pero tampoco la Oficina Antinarcóticos colombiana, pero tampoco las oficinas que combaten el crimen organizado, ni las españolas, ni las francesas, ni las inglesas, con las cuales yo tenía una operación constante. No te digo con las centroamericanas, que son, digamos, de un perfil diferente, pero con las grandes agencias de inteligencia, con los canadienses. Es decir, nadie puso un foco, ya no digamos rojo, amarillo. Y esto, nadie advirtió lo que estaba ocurriendo. Nadie. Entonces, durante los 5 o 6 años tú como secretario de la pregunta es ¿cuándo empezó a darse esta situación? ¿Ni tú te diste cuenta? ¿Tú no supiste de los arreglos con el narcotráfico de Genaro García? No, por supuesto, porque además muy probablemente en esa época no fueron lo que fueron después, si es que fueron. Ojo, si es que fueron. No, bueno, sí lo fueron, ya hay un juicio, ¿no? Digo, el juicio sí lo dice, pero ya está sentenciado. Pero ¿cuándo empezó? Por eso, a lo mejor dices tú no hay una fecha clara. El punto es ¿cuándo empieza? O sea, ¿cuándo es la línea? Si se puede trazar. No empezó con ustedes. Tú lo que me dices, con nosotros no. Si empezó, no fue con ustedes. Te deslindas de él. Digo, lo que yo quiero decir es... ¿Te deslindas de él? No sé cuándo empezó, pero cuando él estaba con el gobierno de Fox, su cargo era un cargo de director general. Yo no tenía ningún trato absoluto, y si lo hubiera tenido te lo digo, porque además, claro, si en ese momento pues no se conocía, nada, yo con quién trataba, pues con el Procurador General de la República, punto. O sea, era, y como era yo pues jefe de gabinete, pues me tocaban las puras cabezas, el secretario de la Defensa, no trataba yo con el subsecretario de la Defensa, a lo mejor lo vi 2 o 3 veces, con el oficial mayor de la Defensa, ni me acuerdo el nombre, o sea, no, olvídate, porque apenas tienes tiempo, tú imagínate, gabinete y gabinete ampliado. Que no te lo carguen entonces a ti, ni a Fox. Sí. Que no te lo carguen. ¿Fue un error de Calderón? ¿Qué crees que le pasó a Calderón? No lo sé porque... Porque manchó al panismo eso, finalmente. Finalmente tiene sus efectos, pero también tiene que tener sus efectos limitados. Porque otra cosa, cuando alguien quiere burlar la ley y cuando alguien traiciona, una traición, Luis Alberto, pues no es previsible, si no fuera traición. Cualquier traición. A ver, si tú crees que traicionó Fox a Calderón? ¿Tú crees que dices eso? En primer lugar se traicionó a sí mismo. ¿Pero tú crees que Calderón no sabía, Santiago? No, yo creo que no. No, mira, Calderón puede tener muchos efectos, pero es un patriota. Pudo haberse equivocado en muchas cosas, pero ni es un presidente de los escándalos que tuvieron otros presidentes, es una gente seria, con limitaciones y defectos. Pero estoy seguro que si él hubiera sabido lo que hoy se sabe, difícilmente hubiera estado en gabinete. Aunque era su hombre de confianza, pues, es operador de la narcoguerra, sí, digo. Pero es que todavía en esa época, tú ves los reconocimientos que tenía. Es más, a ver, no nos vayamos a esa época. Vivía en Miami.
tenía operaciones con exagentes de la DEA en las compañías que habían formado, que prestaban servicios de seguridad. ¿Cuándo fue esto? Pues en las postrimerías del peñismo, y vivía allá en Miami y andaba de un lado a otro, en fin. A ver, ¿y por qué sucedió en las postrimerías del peñismo? Y luego, ya, digamos, cuando se hace más evidente la situación, o que no, yo creo que fue, inclusive, corrijo, fue ya durante la época de López Obrador. Ahí fue donde explota todo. Entonces, ¿qué pasa la década anterior? ¿Dónde estaba? ¿Vivía en México? No. ¿Dónde vivía? En Estados Unidos. ¿Dónde tenía sus casas? ¿Dónde estaban sus hijos? En Estados Unidos. ¿Lo molestaba? No. Entraba, salía. Entonces, ojo, mira, si tú vas caminando por la calle y alguien te sale de un matorral y te quiere asaltar, a ver, nada más explícame cómo prevés esa situación. Pues no sales de tu casa o qué. ¿Sabías que te podían saltar? Pues no sabías. Oye, pero pues qué ingenuo eres. Era de noche, ¿sabes qué? No estaba el farol de la luz de la calle. Y claro, entonces, de reversa, pues sí, pues no debía yo haber caminado. Lo engañaron a Calderón, que esto entonces lo engañó García Luna, porque decía Sarkozy, incluso Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, ya sabes, el affair que hubo por Florence Cassés, que todo le consultaba, era un hombre de todas las confianzas, es decir, claro. que era imposible y incluso... eso de Florence Cassés fue verdaderamente una vergüenza. Una vergüenza. Mira, yo no juzgo por García Luna en el gobierno de Calderón. Pero te voy a decir una cosa, pero yo no juzgo la culpabilidad o la inocencia. Yo no quiero. Lo que fue una vergüenza es rehacer el show, rehacer la escena, etcétera, y poner las cosas como si estuvieran sucediendo en tiempo real. Por eso, ¿tú crees que todo eso no lo sabía Calderón? ¿Fue engañado entonces? Pues ¿O fue ingenuo? Muy probablemente. Pues eso solamente lo podrá él decir. Pero tú dices, fue engañado entonces, probablemente, más que ingenuidad. Yo lo que digo, mal informado. Que mi opinión de Felipe Calderón, que es un hombre de buena fe y que ha querido hacer el bien a México. ¿Que ha tomado malas decisiones? Sí. Más allá, yo no te puedo decir. ¿Por qué? Porque son situaciones pues que uno tiene que meterse, explorarlas, investigarlas. Tú eres periodista y eres un gran periodista. ¿Cuánto te tardarías en escudriñar todo eso? Pues yo te digo que quizá años, ¿eh? ¿Qué le dices a la gente que dicen, bueno, es que también tanto lo que criticaban del PRI, para irnos a otro tema, terminó como acusados de narcotráfico? Yo te voy a un funcionario del PAN de narcotráfico, lo que criticaban del PRI, lo reeditaron. ¿Qué le dices a la gente? Pues yo les diría que yo soy Santiago Krill y que mientras que fui secretario de Gobernación te voy a platicar esto. No, números. Porque yo puedo decir muchas cosas y hablar hasta bonito, de cuando en cuando, no siempre. Durante mi gestión bajamos el número de homicidios violentos, de 14 crímenes violentos, y te doy la cifra, a 8 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Casi el 30%, Luis Alberto. En 5 años. Fui parte del Gabinete de Seguridad, Seguridad Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública. Mi función era la dimensión civil de la Seguridad Nacional Interior y tenía todo el sistema de inteligencia de Seguridad Nacional y Seguridad Interior a mi cargo. De esa información hacíamos la estrategia en el gabinete. Yo era el suplente del presidente, siempre asistí y tenía mano en ese gabinete, en los 3 gabinetes. Diseñamos una estrategia que funcionó, nos pusimos muy bien de acuerdo con los países amigos, particularmente con Estados Unidos, pero también con los colombianos y con algunos países centroamericanos que también ayudaron mucho para bajar esos niveles de violencia. Los europeos, igualmente, fundamentalmente compartiéndonos experiencia, españoles y franceses. Estaba Sarkozy, justamente era mi contraparte como secretario del Interior en Francia. Entonces yo me siento orgulloso de esos resultados porque en más de 70 años, fíjate muy bien lo que te digo, Luis Alberto, no ha habido un gobierno que haya podido bajar los niveles de violencia como los bajamos nosotros. Y yo por eso. Dejaron un país estable ustedes en cuanto a seguridad. Muy estable, pero muy estable. No era tema. Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces yo pido esa oportunidad, que la gente confíe en mí por mi experiencia y por mis resultados. No es que lo vaya yo a hacer, es que ya lo hice. A ver, me queda claro. Entonces tú te deslindarías también a lo mejor de la administración del PAN que siguió, porque la narcoguerra de Felipe Calderón se basó en que los territorios estaban secuestrados, en que se había perdido la paz en territorios, que se había privatizado la violencia, y tú dices, oye, pues si nosotros dejamos un país tranquilo y Calderón fue una narcoguerra, que es el origen de lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué decir de eso? Sí, nuestra estrategia fue totalmente distinta. Fue una estrategia focalizada, no expansiva. Fue fundamentalmente con mando civil, ojo, por estoy en contra de la militarización en la seguridad pública. Mando civil, no militar. No, me queda claro con los números. Los militares generalmente estaban en los circuitos y los cinturones, pero la operación se hacía con grupos especializados, focalizados, de entrada por salida,
24, 48, un poquito más de horas, pero no muchas más. Fuimos muy eficaces, compartíamos la información con los americanos. Te voy a platicar esto. ¿Fue un error de Calderón entonces la narcoguerra? ¿Haber Mira, iniciado? yo necesitaría tener la información de inteligencia para saber si era necesario o no haber hecho la expansión militar que hizo en Michoacán y que después desencadenó otras expansiones. Y te voy a decir por qué. Porque el fenómeno del crimen organizado es un fenómeno que va cambiando constantemente. Y lo que sí yo ya sentía, siendo secretario de Gobernación, era mucha presión en el Pacífico. Fundamentalmente en qué? En Cártel del Pacífico. No, más bien la presión, es decir, la presión en Lázaro Cárdenas y en Manzanillo. ¿Por qué? Porque los precursores químicos de las mafias asiáticas ya se sentían. Entonces apretamos muy fuerte en lo que fue la costa del Pacífico, pero fuerte es muy fuerte. Impedimos el desmembramiento de las organizaciones criminales porque sabíamos perfectamente, mira, una guerra de guerrillas es lo peor que le puede pasar a un Estado. No hay un ejército regular que le gane a las guerras de guerrillas. Velo, a ver, Vietnam, Afganistán, más cerquita, o Irak inclusive, se han